Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Estuvimos hablando a lo largo de las semanas del tema del coronavirus, el impacto que tiene en la pandemia en general, en todos los grupos sociales. Y en estos últimos días nos estamos dedicando sobre todo a los más jóvenes. No solo porque en algunos países se ha vuelto al aula o hay una relación combinada entre aula virtual y aula presencial, sino también un poco la mirada a largo plazo. Por eso pensamos el tema de la formación, la educación, la formación académica, la crianza, es algo que debemos evaluar. Y qué mejor que hablar con una licenciada y profesora en psicología social, además con una maestría en educación de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, y coautora con Federico de la Vega del libro GPS, Grupos Produciendo Sentidos, GPS, un libro de técnicas grupales. La recibimos a Aldana Neme, que está en vivo desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Aldana? Hola Guillermo, un gusto, ¿cómo estás? Bien. Eh, Muy importante, sobre todo en estos últimos años, con tanta confusión de los medios digitales, la brecha entre el adulto y el líder que funciona en este momento en el mundo y el joven es cada vez mayor, porque son los nativos digitales que manejan unos códigos que otros que no lo son, que son los que regentean el mundo, lo hacen en forma artificial, ¿no? ¿Cuánto énfasis tiene el tema de la diferencia de comunicación según la generación? Mira, esto es un tema que hace tiempo venimos estudiando y tiene una incidencia enorme en cómo se llevan adelante las clases, sobre todo, Guillermo, porque de alguna manera, cuando un docente encara una clase, aparece en muchos casos esta brecha que vos mencionás entre lo que sabe el estudiante y lo que sabe el docente respecto de plataformas digitales, uso de redes sociales y demás, y esto de alguna manera lo que produce o el impacto que genera es que reconfigura la histórica relación de autoridad del docente para con el estudiante, ¿no? Y acá la propuesta o lo que siempre a mí me gusta decir es, no es que tenemos que pelear, ¿no? Y tenemos que pensar la tecnología como si fuese algo por vencer. Lo importante acá es cómo como docentes logramos reposicionarnos y aprovechar esa diferencia para ponerla al servicio del proyecto pedagógico y cómo aprovechar que tenemos estudiantes que saben manejar tecnologías y plataformas digitales para que eso abone al acto pedagógico. Lamentablemente, la edad hay que tenerla en cuenta. Yo recuerdo cuando Zuckerberg, el presidente de Facebook, fue al Senado de Estados Unidos y iba a explicar lo que significaba un algoritmo, la inteligencia artificial o el machine learning, y los senadores, que son justamente los líderes del país más importante del mundo, de la economía más grande del mundo, no entendían lo que estaba diciendo. Y esa brecha es fundamental. Ahora, entonces, yo me pregunto, si podemos tener docentes que estén al tanto, ¿no?, de lo que significa esta nueva comunicación. Eso puede ser hoy, pero ¿qué pasa dentro de 10 años? Cuando tal vez existan nuevas cosas, nuevas plataformas y que hoy no sabemos cómo serán. Entonces, realmente el nutrir el vínculo docente-alumno hay que tener en cuenta la parte potencial también. Sí, y yo, digamos, lo que creo es que esto pone blanco sobre negro algunas dificultades que venimos identificando en el sistema educativo y que son históricas. Y es en qué medida, cuando pensamos una propuesta didáctica, responde al interés de los estudiantes. Entonces yo creo que esta coyuntura sanitaria tal vez nos invita a que podamos convocar activamente a los estudiantes para que puedan contarnos, desarrollar, proponer plataformas digitales, cursos y que ellos puedan co-crear contenido, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que nuestro rol siempre va a ser guiar y enseñar, pero que ellos también puedan producir contenido a partir de esos recursos. Y me parece que la coyuntura sanitaria nos está dando a todos la posibilidad, o a la mayoría, de ponernos a tono y de investigar también otros recursos digitales para poder hablar el lenguaje que hablan nuestros estudiantes. Recién dijiste recursos, ahí estoy de acuerdo, pero ¿por qué la palabra interés? El interés del estudiante. ¿Por qué? Porque realmente hay que tener en cuenta el interés, pero no estamos formando, además de informando a los alumnos. Entonces la palabra interés me hace un poco de Sí, ruido. te cuento por qué uso la palabra interés. Si nosotros pensamos el sistema educativo, muchas de las currículas están diseñadas
para resolver tal vez problemas que los jóvenes todavía no tienen, o que no traen, o que preguntas que todavía no se hacen. Entonces, lo importante acá es, el chico, un joven, un menor de edad, un adolescente, un niño, no elige ir a la escuela. Va a la escuela porque los adultos somos garantes de ese derecho, ¿no? Entonces, enviamos a nuestros hijos a la escuela. Ahora, ¿qué pasa cuando el chico está en ese espacio? ¿Cómo lo habita y cómo despertamos el interés para que se vincule con el conocimiento? Entonces, ninguno de nosotros puede vincularse con el conocimiento desde un modo global, acabado. Ninguno de nosotros puede involucrar su cuerpo y nuestros sistemas de relaciones si no aparece un interés genuino. Tenemos que intentar generar situaciones de aprendizaje en donde todos los estudiantes y los niños puedan crear contenido, puedan hacerse preguntas, puedan problematizar y sobre todo puedan comprender qué relación tiene ese contenido al que están accediendo con los problemas que tienen en su vida cotidiana. Si no, lo que estamos planteando son situaciones artificiales donde hay una disimilitud enorme entre los problemas que les proponemos resolver y lo que les sucede a ellos en su vida cotidiana. Si miramos la formación académica de hoy, vamos a hablar de colegio primario y secundario, ¿no? Primero, si vemos la formación académica hoy, y hago hincapié en la palabra formación más que información, ¿no? De primario y secundario, ¿hay que replantearla completamente o hay algún elemento que se pueda salvar? Yo creo que en realidad todos los cambios que son operativos y son funcionales, ningún cambio, digamos, se lleva adelante demoliendo lo que ya está, sino reconstruyendo. ¿Qué podemos reconstruir y qué podemos tomar? Eso dependerá de cada dinámica institucional. Sí creo que hay una premisa que es falsa y que propongo de construir e interpelar, y es que la cantidad no hace la calidad. Entonces, ¿por qué no podemos pensar hoy en una coyuntura sanitaria donde hay estudiantes que pasan en muchos colegios privados 8 horas, ¿no? De un Zoom tras otro, de una plataforma digital a un foro? ¿Por qué no podemos pensar que eso se redistribuya y que existan horas, digamos, teóricas frente a la pantalla y Claro. que exista un tiempo de trabajo práctico donde el estudiante se pueda vincular con otros pares, donde pueda hacer experimentos en su hogar, donde pueda investigar, donde pueda vincularse con otros, ¿no? Parece que esto es una gran deuda del sistema educativo. Yo estudié en Estados Unidos y en Argentina. Tengo 55 años y estudié colegio Jardín de Infantes. Fui a un colegio excelente que se llama Sarah Eccleston, que tenía un sistema muy moderno que había justamente traído esta mujer y lo puso en práctica la profesora Ravioli, que era la directora, y era muy moderno. Entonces mi madre logró hacerme entrar a ese colegio. Había siesta, por ejemplo, había juegos, había contacto con los animales, había granja. Después era un nuevo concepto educativo, ¿no? Después fui a un colegio formal, católico, verticalista, el Colegio Manuel Dalzón, el Colegio Secundario del Instituto San Román. Después me cambié de colegio y fui a otro que se llamaba Santa María de los Ángeles, que era mixto, ya no era solo de hombres, y era mucho más experimental en el sentido de que había menos verticalidad desde el docente hacia el alumno. Y después en Estados Unidos, en la universidad, cuando estudié acá, me di cuenta que había menos estudio de dar una lección y de responder a un examen que era demostrar que tenía el grueso del contenido que había leído y entendido. Era un poco más lúdico, ¿no? El análisis, el examen y demás. Y eso me abrió los ojos y me planteó esta pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Cuál de la formación académica, qué proceso es el que nos prepara verdaderamente como profesionales? Profesionales, no como miembro de una sociedad, como profesionales. ¿El colegio primario y el secundario nos forma para ser buenos profesionales o es simplemente que nos forma como personas? Wow. Anotaba varias cosas en mi cabeza para responderte, pero en principio podemos pensar que la escuela secundaria lo que hace en líneas generales es trabajar fuertemente para la construcción de ciudadanía, ¿no? Para que alguien pueda moverse en la sociedad, entender las pautas, ejercitar la solidaridad para con el otro, su deber como ciudadano.
pero en realidad hay toda una formación para la vida profesional que también se puede hacer dentro de la escuela en función de lo que planteabas vos recién, ¿no? Y vos traías un ejemplo cuando decías esto de las lecciones, de uno tiene que dar cuenta de lo que sabe. Entonces yo me paro, recito, y vos desde el lugar asimétrico, y a mí me interesa hacer un punto sobre esto, y lo voy a hacer más adelante, desde un lugar asimétrico y de autoridad, validás todo lo que yo pude estudiar o plantear, ¿no? Ahora, si esta posibilidad que yo tengo de expresar lo que aprendí implicó únicamente los esquemas intelectuales, es probable que ese aprendizaje no sea significativo y que dentro de 3 semanas yo ni me acuerde, porque estudié simplemente para saldar esta situación con vos. En cambio, cuando en este aprendizaje se implican los esquemas afectivos, ¿no? Y los esquemas de acción, y se arman situaciones de aprendizaje genuinas y auténticas, es probable que esa trayectoria sea más significativa, no solo en la escuela secundaria, sino también para la vida profesional. Y el punto que quiero hacer es, cuando yo hablo de volver a pensar esta relación de autoridad entre el estudiante y el alumno, cómo se juega esa configuración vincular, no estoy diciendo tenemos posiciones equivalentes, porque tenemos posiciones distintas en el vínculo y hay una asimetría que cuidar y eso es sano. Lo que digo es necesario repensarla y es necesario que propongamos a los estudiantes situaciones de aprendizaje más genuinos y más reales, ¿no? Salir del esquema tradicional de hay alguien que pareciera que el único modo de dar cuenta a veces de lo que uno sabe es con un multiple choice o recitando, ¿no? Y hay otras alternativas que comprometen al estudiante desde otro lugar. Y esto conecta con una pregunta que me hiciste antes respecto de qué es crear interés. Es esto, es involucrarlo, es interpelarlo, es provocarlo, que es lo que tiene que hacer la educación, provocar. El cuadrado de un binomio suma es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero con el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso y las ecuaciones redox de química que estudié en el colegio secundario, en realidad desarrollan mi cerebro. Es decir, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Yo pensé que tal vez todo esto que parece tan mecánico, como los problemas del colegio primario, si tengo 5 caramelos y regalo 2, ¿con cuántos me quedo? Tal vez forman a propósito, de acuerdo con primero, segundo, tercero, cuarto grado, con el transcurso del colegio, el tránsito, un pensamiento crítico, un pensamiento analítico. Es decir, como que atrás hay cerebros que realmente dijeron, esta es la forma. Yo me imaginé que, bueno, iba a ser adaptado a lo largo de los años. ¿Es más o menos así o en realidad es un sistema arcaico que no tiene pies ni cabeza? Mira, antes de responderte, quiero hacer una salvedad y es, por supuesto que cada una de estas respuestas hay que pensar la realidad institucional y la dinámica de cada una de las escuelas, ¿no? Esto, no es que hay respuestas genéricas, pero digo, sí es importante esto que vos decís, desarrollar el pensamiento crítico. Cuando yo antes te decía poder provocar al otro, me refiero a por qué no podemos compartir distintas premisas con nuestros estudiantes, algunas verdaderas, otras falsas, y que los estudiantes tengan que pensar colectivamente qué premisa es verdadera, cuál es falsa, qué posición quieren sostener y por qué. Y acá, digamos, el aprendizaje va a ser significativo y esta capacidad crítica se puede desarrollar, ¿no? En tanto espíritu, en tanto y en cuanto las propuestas que nosotros hagamos en el aula tengan como objetivo de fondo esto. Cuando podamos apartarnos de las preguntas retóricas, ¿no? Donde yo le digo a un estudiante, describa el proceso de fotosíntesis. El estudiante va a la página 5 del manual, lo describe, no hay mucha ciencia. Es distinto, ¿no? Si yo empiezo a interpelarlo, le empiezo a preguntar, empiezo a colaborar para que él pueda problematizar. Y ahí se empieza a generar el aprendizaje significativo. Y para que esto suceda, se tiene que conmover en algún punto subjetivamente. Mínimamente tiene que haber un cambio en el esquema referencial. Recién cuando dijiste la fotosíntesis, qué casualidad. Es algo que yo me pregunté toda la vida. Y es que en el colegio secundario en primer año teníamos en la materia biología, no era biología, se llamaba botánica la materia. Teníamos que estudiar fotosíntesis
Y mi profesora, cuando terminó el año, me dijo, Arduino, estudie de nuevo fotosíntesis porque no lo explicó bien. Y yo pensé, ¿para qué voy a estudiar ¿Para qué voy a ahondar en la fotosíntesis? Y me quedó en la cabeza, fíjate cómo 37 años después me viene a la mente en esta conversación, ¿no? Me pareció irrelevante y hoy en día también me parece irrelevante. En realidad, por ahí el formar el hábito de leer, resumir y producir oralmente una explicación es válido. El tema fotosíntesis fue la excusa o fue la anécdota, pero en realidad el proceso y la incorporación de un proceso efectivo de transmisión de información correcta me parece que es lo que valía, ¿no? Y es lo que me pregunto hoy en día con respecto a la educación. Y ahora sí, metamos el tema pandemia. Entonces, las tareas de la escuela, ¿no? Antes era vertical. Si eras mal alumno, eras mal hijo. Hoy no es así, porque el vínculo padre-hijo es distinto, o madre-hija, hijo-hija, o como dicen en el lenguaje inclusivo, hije. Ige. Ok, entonces te pregunto, educación y crianza, interés en las tareas de la escuela, el tema de el vínculo con la escuela mixto, virtual y presencial. ¿Cómo lo podemos hacer para generar el interés? En principio, a mí lo que me parece importante es que el interés en general respecto de un proyecto o de un tema tiene una trayectoria que en general es como un electrocardiograma, ¿no? Sube, baja. Y esto es esperable que suceda, y nos pasa a los adultos con los proyectos que llevamos adelante. En segunda instancia, me parece sumamente relevante que pensemos a la escuela como un proyecto político en términos de que involucra a la comunidad, ¿no? A la polis, y que podamos involucrarnos desde los distintos roles que tenemos y generar el interés por parte del hogar. Por ahí tiene que ver con algunas estrategias como empezar a involucrar a otros actores, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tengo un hijo en cuarto grado y de repente tiene que resolver un tema de análisis sintáctico de oraciones. Y tal vez en ese espacio yo puedo convocar a un abuelo, a una abuela, a un tío, ¿no? Y convocar a otros, y que esos otros, además de ayudarlos a resolver el contenido puntualmente teórico, puedan ayudarlos a pensar, puedan contarles su propia experiencia en relación a la escuela, ¿no? Y también hoy, digamos, pensaba cuando me preparaba para la entrevista, las escuelas están aprendiendo, la curva de aprendizaje es para todos, es para la escuela, es para los padres, es para los estudiantes, con lo cual también desde el hogar, si vemos que hay algo de la propuesta didáctica que no está cerrando o que está generando más ruido de lo que está facilitando, poder levantar la mano y plantearlo, ¿no? Y a ver, ¿de qué modo? La escuela, digamos, sería importante pensarla en una alianza, ¿no? De coparticipación de las familias con las autoridades institucionales. Coparticipación en todo sentido, ¿no? En legitimidad, en colaboración material, etcétera. Con lo cual, si desde la casa vemos que hay algo que no está funcionando, poder plantearlo, poder proponer a la escuela actividades, formas, recursos, involucrarnos, sobre todo no responsabilizar únicamente a los estudiantes y no patologizar, ¿no? Bueno, pero entonces a lo mejor necesita algún tipo de medicación, mucho discurso que circula. Bueno, a ver, por supuesto que en algunos casos se necesitará, no soy psiquiatra, no lo sé, no es mi campo, pero lo que digo es, también hay que poder enmarcar lo que le sucede a los adolescentes y a los niños en un contexto extraordinario y estamos ante un montón de estresores, no solo afuera del hogar, sino adentro. Los hogares también están estresados, los adultos también estamos estresados, así que en principio hay que validar esas emociones. Y sobre todo, fíjate, vos estás en Argentina, yo estoy en Estados Unidos, y la realidad de uno y otro país en plena pandemia es completamente distinto, no solo por la cuestión económica, sino por la cuestión relación con las autoridades, la policía, códigos, idioma. Entonces digo, a pesar de que los medios de comunicación hoy nos unen, porque en realidad nos vinculan con muchísima mayor facilidad, a la vez estamos en contextos que son completamente distintos, y cuando vos hablabas y contabas de la familia,
yo decía, claro, pero no todos los hogares son emocionalmente estables. Por supuesto. Entonces, un chico que está en un hogar violento o preocupado porque papá y mamá no tienen plata y los van a sacar porque no tienen plata para pagar el alquiler, o porque no tienen plata para sobrevivir, el chico, el tema, para los padres el tema de la escuela no sé si es prioritario, ¿no? No sé si lo ven como un hecho de formación y de disciplinar de alguna forma, de ocupar al chico para que no se preocupe, ¿no? Lo verán tal vez, manotean como pueden, porque hay gente que hace no lo que quiere, sino lo que puede. Entonces, Sí. yo creo que la clave está, a ver, Aldana, si tengo razón o no. El poder de observación, tanto de la escuela como de los padres, y el poder de comunicación como adultos entre el hogar y los padres es fundamental para que el chico esté contenido, protegido, y que haya una estrategia para sacar lo mejor del chico. No se lo puede poner al mismo plano. Yo creo que por ahí la escuela y el hogar deben estar comunicados y deben tener un vínculo sano, observador y productor y generador de una estabilidad. Porque el chico que es como que tiene 18 bifurcaciones posibles y no tiene la adultez o la madurez necesaria como para saber qué camino debe tomar. En cambio, nosotros supuestamente sí, ¿no? Te doy los últimos minutos. Me gusta esto de supuestamente, y por eso yo antes planteaba, hay hogares estresados, y los estresores no solo están afuera, sino adentro, ¿no? Adultos que están alterados, que tienen que resolver cuestiones económicas y de incertidumbre en general y demás. Acá lo importante es privilegiar el vínculo con la escuela y que podamos entender que el vínculo con la escuela se puede llevar adelante no únicamente por el esfuerzo de la escuela, sino por esta alianza de coparticipación entre las Claro. escuelas y las familias. Y digo esto cortito para no demorar, cuando vos planteabas esto de no todos los hogares, ese es el gran problema. Yo no le puedo dar a otro lo que no me puedo dar a mí mismo. ¿No? Digo, si yo como adulto, ¿no? ¿Cómo voy a acompañar a un niño para que pueda validar sus emociones, para que pueda entender que lo que le pasa es esperable? Y hoy leía, mira, una investigación, luego, en realidad, sí, una investigación, después te la puedo remitir, en Estados Unidos, donde se detectaba que había bajado el maltrato infantil, ¿no? Entonces uno, desde una primera mirada, podría decir, qué interesante la pandemia, ¿no? Ahora, la hipótesis que más cala hondo es que en realidad no es que, no es que decreció el maltrato infantil, sino que los niños han perdido contacto con sus adultos protectores, con la gente que podía denunciar, que podía darles una mano en ese sentido, y hay situaciones que en realidad hoy persisten en las familias de maltrato infantil, pero que esto no está visibilizado. Claro, ahí entiendo. Es decir, teniendo el maltrato como un problema dentro del seno del hogar. Sí, hice entrevistas sobre esto. Además, sobre abuso sexual, por ejemplo, o abuso físico, ahora están todos entre cuatro paredes, justamente con sus agresores. Antes por ahí existía el escape del colegio, etcétera. Ahora no, acá para muchos debe ser un caso, se verá después de la pandemia. Y me queda un minutito para la pregunta final. ¿Esta pandemia va a sacar lo mejor de nosotros para el vínculo con la escuela? ¿Nos va a generar herramientas para poder ser mejores? ¿O en realidad es tal la tensión, ya que hablabas de tensores, ¿no? La tensión y la incertidumbre y el estrés y la incertidumbre con respecto a lo que va a pasar y el sentimiento de vulnerabilidad ante el 2021 que nos vamos a encontrar, que al final podríamos llegar a concluir que la pandemia nos perjudicó en todo sentido? Mira, yo lo que creo es que a mí me gusta utilizar la metáfora del mar. Creo que uno se da cuenta lo que deja el mar cuando la marea baja, ¿no? Entonces tenemos que estar del otro lado para ver qué nos deja esta situación. Por supuesto que nos va a dejar enormes cuestiones por saldar, desde lo afectivo, desde lo material, desde lo académico. Pero hay un punto que yo quiero hacer en una cuestión muy positiva. Y es, ¿hace cuánto tiempo, por lo menos en Argentina, venimos hablando de un sistema educativo a distancia en el nivel secundario, tal vez más desde un plano híbrido, ¿no? Que pueda articular presencialidad y distancia, y no lo logramos? Y logramos, a partir de esta pandemia, quebrar un sistema educativo que tiene 200 años en Argentina. Entonces, digo, y lo logramos. Tenemos sí, claro, hay unos saldos enormes. Hay
jóvenes y adolescentes y niños que reciben únicamente una tarea por WhatsApp, y eso es la educación a distancia. Pero digo, hay un motor que se empezó a encender que hasta hace 6 meses no había arrancado, y ahora por lo menos dimos un primer paso. Lo que Aldana Neme está planteando también se aplica al ámbito profesional. Nosotros también, ¿eh? Y ojo, porque ahora nosotros acá, CNN por lo menos, trabajamos más que antes, porque tenemos un poco de complicación tecnológica que la debe tener un docente también. Entonces, tenemos muchísima más preparación, pero el otro día tuvimos una reunión con los jefes del canal y están hablando de una cuestión mixta. No abandonar el estudio por completo, el estudio de televisión, trabajar desde casa y tal vez en muchas responsabilidades que tenemos in eternum, pero sin abandonar 100% el estudio. Por lo tanto, por lo menos mis jefes evidentemente están viendo como una situación que fue forzada por una pandemia nos abre a la posibilidad de pensar y de decir, sí, el tipo que está en casa no está viendo televisión o en WhatsApp chateando con los amigos, está trabajando. Así que lo vamos a dejar que siga produciendo, porque el índice de productividad es alto. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Aldana, el índice de productividad también a nivel educativo. ¿Cómo se va a medir? Pero en definitiva el índice de productividad académico se deberá medir para ver qué es lo que arrojó este experimento obligado que enfrentamos, que fue el trabajar en forma y educar en forma virtual. Me encantó, Aldana, gracias. Me encantó participar, así que bueno, gracias Guillermo por la convocatoria y estamos al habla. Hasta la próxima. Y a Hasta ustedes, luego. gracias por acompañarnos. Ella es Aldana Neme, directora de Rizoma, con Z, Rizoma Consultora, un espacio que acompaña los procesos de cambio laboral, proyección profesional y también hace orientación vocacional desde una perspectiva de derechos. Es licenciada y profesora en psicología social y tiene una maestría en educación por la Universidad Torcuato Di Tella. El libro, como les dije antes, GPS, Grupos Produciendo Sentidos. Un libro de técnicas grupales. A ustedes también, hasta la próxima. Esto es Encuentro Digital CNN.